11:06. Regresamos en este tercer bloque. Momento de hablar sobre salud. Por eso nos acompaña la académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, María Inés Ramírez. María Inés, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, gracias también por la disposición de usted y todo, por supuesto, los docentes que han pasado por el estudio abordando distintos temas en materia de salud. El día de hoy nos convoca a hablar sobre el pie diabético, ¿no? Una consecuencia justamente de lo que es esta enfermedad, la diabetes, los altos niveles de azúcar en la sangre. Así es. Vamos a comenzar. ¿Existe un rango etario en las personas que sea más propensa a tener este malestar, esta enfermedad? Bueno, la verdad es que el pie diabético es, como usted dijo, una complicación de la diabetes mal cuidada, ¿ya? Por lo mismo es más frecuente en las personas mayores que llevan un cierto año, ¿no es cierto?, una cantidad de años con esta enfermedad y que no se han controlado en forma adecuada. Es muy raro en los niños, porque tenemos niños diabéticos, ¿no es cierto?, niños diabéticos tipo 1 y también niños diabéticos tipo 2, que en algún momento estuvimos hablando, ¿cierto?, sí, de este tema, pero es más frecuente en las personas mayores que llevan una determinada cantidad de años con la enfermedad y que no se han cuidado como corresponde. Ahora, ¿qué síntomas suele tener esta enfermedad del pie diabético? Bueno, la verdad es que lamentablemente parte con síntomas que a veces no los percibe mucho el paciente, como que los puede relacionar con algo tan así como común como que a uno se le adormece de repente el pie, entonces no le toman mucha consideración. Pero pueden ir desde hormigueo, sensación de ardor, de quemazón en los pies, de insensibilidad, ya de enfriamiento, hasta pequeñas lesiones, heridas mayores. Y bueno, lógicamente después vienen efectos mucho más terribles que son las amputaciones de los pies. Eso obviamente, para igual que la gente lo tenga claro, suele uno que se le adormezca el pie, muchas veces cuando está sentado, está en inactividad o en una postura, eso quizás cuando uno pasa al baño, ¿no?, por un periodo prolongado de tiempo, suele tener esta sensación de hormigueo una vez cuando se levanta. Eso no obviamente es producto de la postura, porque, claro, usted mencionaba este hormigueo, esta sensación quizás de adormecimiento, ocurre de manera quizás espontánea muchas veces, ¿no? Claro. Ya. Sí, bueno, lo más importante aquí es los pacientes diabéticos se educan desde un principio. Cuando está el diagnóstico de la enfermedad, se deriva, porque además que esta enfermedad es GES hace muchos años ya, entonces se derivan al Centro de Atención Primaria, al CESFAM, y se hacen controles esporádicos que son semestrales y generalmente trimestrales por médico, enfermera, nutricionista, asistente social y todos los funcionarios y los profesionales del equipo. Y la enfermera realiza controles en cada uno de estas veces que el paciente va al control, se realizan controles o evaluaciones de pie diabético. Y en esa evaluación se detecta cuáles son los pacientes de bajo riesgo, generalmente la mayoría son de riesgo ya moderado y muchos de ellos de un riesgo alto. Se detecta con un examen que es súper especial que lo hace la enfermera, que es con un monofilamento y se va aplicando en distintas zonas del pie. Entonces el paciente tiene que ir respondiendo, ¿no es cierto?, cuando siente o no siente, y hay otros instrumentos también especiales que van a determinar cómo está la sensibilidad, ¿ya? Entonces el paciente que uno ya detecta que hay una anormalidad en la sensibilidad, rápidamente se deriva y se preocupa uno de que esté más en control, se hacen programas educativos. Se está siempre considerando, ¿no es cierto?, que el médico también lo evalúe para ver si hay algún posible tratamiento médico que pueda ayudar, pero aquí lo primordial es la prevención. Entonces siempre se hace esta evaluación y por eso es importante que los pacientes asistan a los controles, porque si uno no asiste, uno puede quedarse tan tranquilo como que es una simple insensibilidad y después ya la consulta es cuando está la herida, cuando ya está el problema mayor. Y ahora, ¿qué tipo de situaciones, qué tipo de heridas también suelen presentarse? Por ejemplo, sabemos que las personas con diabetes, por ejemplo, cuesta muchas veces que una herida sane, ¿no? Claro. La cicatrización. Y suele ocurrir, ¿no?, que una herida, obviamente mal curada, o que se junta, ¿no?, con esta enfermedad que es la diabetes, puede ocasionar problemas mucho mayores, sobre todo, por ejemplo, en el cortado de sí, las uñas del pie. Claro. Bueno, la verdad es que, como le decía,
las heridas pueden ir desde una pequeña herida, que ni siquiera a veces es una herida, a veces es un cambio de coloración del pie, ¿ya? Y eso ya es considerado un pie diabético en una persona que tiene diabetes. El pie diabético va desde un cambio de coloración, insensibilidad en el pie, las sensaciones que decíamos de quemazón, hasta heridas leves, pequeñas, superficiales y heridas grandes, incluso con cambios de coloración brusca, cianosis, que es cuando cambia a una coloración azulosa el pie, que es por falta de irrigación sanguínea, y también necrosis, que cuando ya hay muerte celular, entonces el pie se ve negro, ¿ya? Y ahí es cuando uno dice, si hay muerte celular, hay amputación. Porque por mucho que hayan buenas curaciones, hayan insumos adecuados, hayan materiales bastante avanzados para lo que es la curación del pie diabético, si ya no hay irrigación a nivel de los tejidos, no se puede curar. Eso ya pasa por un nivel de organismo más allá de recursos. Y ya ahí ya es un tratamiento quirúrgico simplemente. Ahora, ¿qué cuidados especiales debe tener una persona con diabetes que se le diagnostica esta enfermedad? Ya, bueno, la verdad es que para la diabetes en sí, como son muchos cuidados que van desde el control, ¿cierto? El control metabólico que nosotros mencionamos, el control de la glicemia estable, y que para eso va a haber una dieta equilibrada que se va dando en cada uno de los controles, que a pesar de que la nutricionista es la que define y entrega estas indicaciones específicas, el profesional enfermera y el profesional médico también en cada uno de los controles debiera estar constantemente explicándole al paciente las porciones, ¿no es cierto? O preguntándole si está comiendo, ¿no es cierto?, las porciones de alimento como corresponde, cuánto hidrato de carbono consume, ¿no es cierto?, cuando sale a alguna reunión, alguna fiesta. También es relevante siempre estar destacando este cuidado en la alimentación saludable, ¿ya? Porque una cosa es las porciones y otra cosa es los alimentos que se consumen, que son ricos en azúcares, y lamentablemente todo tiene azúcar, porque uno dice, ah, pero esto tiene azúcar, pero estoy comiendo algo con proteína o estoy comiendo algo con lípido o con alguna grasa, que también se transforma en azúcar en el cuerpo y eso también eleva el nivel de la glicemia. Entonces, eso es lo primero, la dieta saludable. Lo otro es los tratamientos, ¿ya? Porque hay pacientes que están solamente con la dieta y además con un hipoglicemiante, que es un medicamento que se toma por vía oral, una pastilla, que ayuda a nivelar los niveles de glicemia en el cuerpo. Y hay otros que también usan insulina. Y hay pacientes que usan medicamentos más insulina, claro, y se inyectan insulina. Y hay otros que sí o sí tienen que usar la insulina, ¿ya? Entonces, eso también es importante, que se mantenga el tratamiento médico, como el tratamiento, ¿no es cierto?, de la alimentación saludable, y un poco la terapia del ejercicio, ¿ya? Que es como que uno les dice a los pacientes, mantener una vida saludable son este conjunto de situaciones que tiene que realizar. Y gran parte de eso depende no tan solo quizás de un control médico, que le den los remedios, que tenga que inyectarse muchas veces, sino también de un cambio de hábito del paciente. O sea, el paciente tiene que poner aquí el mayor porcentaje de su disposición para poder Ahora, no empeorar su estos son cuidados como en sí para la patología de la diabetes, para evitar complicaciones, pero algo que nos ayuda a prevenir específicamente el que aparezcan heridas y que se detecte a tiempo una herida de pie diabético es además cuidados específicos que son en el revisado diario de los pies, ¿cierto? Que no basta con solamente mirarse el pie, sino hay que tener un espejo, porque la mayoría de los pacientes se miran por encima de los pies. Claro, y no en la planta, claro, en la planta, bordes, en la zona interdigital entre los dedos. El cortado de uñas está un poco prohibido para el diabético en forma autónoma. Debiera siempre consultar a un podólogo, que lo tiene en los centros de atención primaria o de los CEFAM. Y al podólogo es la persona capacitada para limar, para cortar las uñas, porque tiene, ¿no es cierto?, todos los implementos y lo va a hacer de manera, ¿no es cierto?, más minuciosa. Claro. Lo otro es el comprarse calzados al final del día, ¿ya? Porque siempre el edema o cuando los pies se hinchan más en la tarde. Ese es otro punto importante. ¿Qué tipo de calzado suele recomendarse? Existen calzados que son especiales para los diabéticos que se mandan a hacer con un fisiatra, ¿ya?, o un fisioterapeuta, en el que se mide, ¿no es cierto?, es con una plantilla el tipo de pie. Porque uno no puede, o sea, los diabéticos no pueden llegar y comprarse zapatos con punta, ¿cierto?, con tacos, lo hacen. Pero ahí aumenta mucho más el riesgo, porque ese pie, que ya tiene baja sensibilidad, está con un calzado que presiona y sumado, ¿no es cierto?, un mal calzado con la baja sensibilidad, el paciente va a tener una herida y como no tiene la sensibilidad no la va a sentir y probablemente va a seguir andando con el calzado y ya se va a dar cuenta cuando esté la herida hecha, cuando empieza a sangrar el pie, ¿ya?
Y bueno, lo otro es, eso es para prevenir. Y una vez que el paciente ya tiene deformidad en los pies más heridas, lamentablemente muchas veces el paciente no puede ni siquiera usar calzado, anda con zapatillas holgadas, ¿ya? Entonces, esto de comprar un calzado, hay dos posibilidades. Uno, o va a un fisiatra que obviamente sale más caro, pero que va a ser un beneficio para futuro, para no tener herida, o se preocupa de comprar un calzado holgado, que tampoco le quede suelto, ¿no es cierto?, que el pie no ande suelto adentro, al final del día, porque a esa hora sabemos que el pie ya va a estar un poco más hinchado y lo va a poder usar a cualquier hora del día, que si uno va en la mañana, 10, 11 de la mañana, que los pies están todavía, ¿no es cierto?, sin edema, sin hinchazón, y después en la tarde ya no se los va a poder poner, o se los va a poner y le van a apretar y le van a herir. Ahora, una persona con pie diabético, ¿es recomendable que no haga actividad física? No, la verdad es que la actividad física para todos los diabéticos es recomendable. Ya. Lógicamente hay diabéticos que ya están con complicación, que no se pueden dejar a libre demanda, que hagan el deporte que quieran, ¿no es cierto?, solo. No de alta exigencia. Claro, no de alta exigencia, pero la caminata, por ejemplo, es un ejercicio que se recomienda para todos los diabéticos. Lo ideal, así como es para cualquier persona que no tiene la patología, para el diabético igual, unos 30 minutos de caminata diaria o al menos día por medio. Y si ingresa a un programa, ¿no es cierto?, de ejercicio que es controlado en el CESFAM, ideal, porque ahí va a ir lógicamente con un calzado cómodo para poder hacer el ejercicio y va a estar con un profesional que generalmente es un profesor de educación física que comanda y que dirige todos estos ejercicios para los diabéticos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el nivel de azúcar, digamos, en el cual debe mantenerse la persona, obviamente teniendo los parámetros de la Bueno, nosotros tenemos glucosa, como dos estándares, uno que es para las personas que no son diabéticas, que lo óptimo es menos de 100 miligramos por decilitro, y ya un paciente diabético nosotros le pedimos que para que esté compensado tenga en ayunas entre 100 y 140 miligramos por decilitro de azúcar, ¿ya? Se puede medir en miligramos por decilitro o en miligramos por ciento, pero ellos ven su maquinita y dicen 130 en ayunas, perfecto, ¿ya? Y cuando ya han comido, que nosotros hablamos con términos, ¿no es cierto?, más médicos, de una glicemia postprandial, lo normal es que estuvieran entre 140 y 180. Eso es óptimo, ya, para un diabético. Y ya sobre 180 uno dice, oh, el paciente está, ¿no es cierto?, con una hiperglicemia, y esa hiperglicemia mantenida es la que provoca los daños en las terminaciones nerviosas de los pies y acarrea este famoso pie diabético. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se llevan a cabo los controles médicos muchas veces a las personas con esta patología? Ya, bueno, los pacientes en los CEFAM se controlan en forma trimestral, ¿ya? Perdón, trimestrales, sí, cada 3 meses. 3 meses. Pero hay pacientes que a pesar de eso se les tienen que hacer visitas domiciliarias, entonces como que no pueden estar alejados estos 3 meses del equipo. Ya, puede que este mes le corresponde con enfermera, en 3 meses más con el médico, en 3 meses más con la nutricionista, por ejemplo, y así van rotando, pero cuando el paciente es de riesgo, uno igual tiene que estarlo citando a los controles, ¿cierto?, a estas terapias de ayuda, que son terapias que hace el profesional con otras personas iguales a él, que tienen las mismas condiciones, y se hacen una charla educativa, una consejería también, se hacen visitas domiciliarias cuando es un grupo o una persona de riesgo. Entonces, el control en el que el paciente asiste al CESFAM es cada 3 meses, pero él igual de repente tiene que estar en contacto más seguido y el equipo tiene que estar más en contacto con ese paciente en el domicilio, ya, para el riesgo. Ahora, si ingresó ya a una curación de herida, ¿no es cierto?, un programa de curación porque apareció una herida, lógicamente ese es un paciente que va 2, 3 veces a la semana al CESFAM, ¿ya?, porque tiene que estar en curación, entonces el nivel de contacto con el CESFAM es súper seguido para tenerlo, ¿no es cierto?, en forma compensada y estar viendo la evolución que tiene esta herida. Ahora, haciendo un repaso también, ¿cuáles son las pruebas? Ya se vio el nivel de sensibilidad y la reacción que vaya teniendo el paciente para detectar finalmente esta enfermedad. ¿Cómo es el proceso cuando finalmente, bueno, me imagino ahí tienen los parámetros en el equipo de salud para ir determinando cuando exista o no la enfermedad del pie diabético? Claro, la verdad es que, bueno, todas las enfermeras, como le contaba, hacen esta evaluación de pie en sus consultas o en sus oficinas en el CESFAM, y basta con uno de los lugares que uno, digamos, puede como topar del pie, con ese instrumento que yo le explicaba, que no sienta, para que uno ya lo considere el examen como alterado. Entonces debiera ser
que el paciente sienta todos los lugares que se topan, porque aparte que él está recostado y él no ve lo que se está haciendo, él está con los ojos cerrados y la enfermera no le va a decir, ahora lo estoy topando, la enfermera simplemente aplica presión en zonas distintas del pie. Y ya con una de esas zonas que no se sienta, el examen está alterado. Entonces es un nivel como alto de exigencia, porque ¿qué quiere decir? Que en esa parte no haya sensibilidad, que está partiendo, aunque sea un nivel bajo, pero ya está partiendo esta neuropatía que se llama, que es un daño a las terminaciones nerviosas de los pies. Perfecto. Ahora, medidas de seguridad que muchas veces son recomendadas a los pacientes, ya hablamos del tipo de calzado entre ellos y obviamente evitar y cambiar lo que es la dieta, muchas veces actividad física. Pero cuando se trata de gente adulta mayor, o quizás sectores muy rurales que muchas veces son porfiados, sí, y van muchas veces acompañados de algún familiar, ¿cuál es la labor también familiar para cuidar a las personas, sí, con esta...? La verdad es que la familia aquí tiene un papel súper relevante, importante, porque, bueno, el adulto mayor solo, como usted dice, que además estamos en una etapa en el ciclo vital que se les olvidan las cosas, entonces uno puede estar media hora, una hora educándolo y va a salir de la sala, de la oficina y no se va a acordar después de la casa. Entonces para nosotros es relevante que haya un familiar que pueda, ¿no es cierto?, cooperar aquí en lo que es la mantención de las indicaciones, ¿ya? De a lo mejor esa misma persona llevarlo al control y ayudar en la casa, porque a veces a la familia no le gusta la comida, ¿cierto?, con un poco menos de sal, con un poco menos de azúcar, y no es mucho el apoyo que tienen estos adultos mayores. Entonces ya el primer cuidado es que lo acompañen a los controles, que estén pendientes, ¿no es cierto?, de que tienen que asistir, de que ellos mismos sean los que ayuden a revisar el pie, porque el adulto mayor también tiene una disminución de la agudeza visual. Entonces no basta con que tenga el espejo, porque igual no va a detectar si hay heridas, si hay zonas que están anormales. O una coloración distinta. Claro, una coloración distinta, que el familiar sea el que pueda revisar, que pueda tener a lo mejor la ayuda en la compra de las calcetas más holgadas, que no le presionen. Nosotros igual pedimos que es ideal calcetas blancas o colores muy claritos, porque si aparece una lesión, al apretarse, ¿no es cierto?, con el zapato, esto va a manchar y uno lo va a ver a través de la calceta, que si es una calceta oscura, negra, ¿no es cierto?, azul marina, eso va a costar mucho más detectarlo. Y algo que pedimos mucho el apoyo, al paciente se le educa mucho y también a la familia, es que no anden descalzo, ¿ya? Porque uno puede andar descalzo en el verano, ¿no es cierto?, porque es agradable, ¿cierto?, para el pie, porque está fresquito el suelo, ¿no es cierto?, la baldosa, pero ellos, como no tienen la sensibilidad adecuada, se pueden enterrar cualquier cosa, ¿no es cierto?, una agujita que haya quedado por ahí, un clavo, incluso una pequeña piedra, que para una persona no diabética es insignificante, pero para ellos va a significar el comienzo de una herida. Y a veces esas heridas, como usted dice, que uno dice, pero es una pequeña herida, sí, pero a veces esas heridas se transforman en grandes heridas que no cicatrizan en años y que probablemente se van a transformar en una amputación posterior. Perfecto. Ahora, ¿es recomendable en este caso también lo que es tocar el tema de los calcetines? Algodón, obviamente por la absorción, sí, de la humedad muchas veces en el pie. Sí, el algodón es ideal para el periodo un poco más caluroso, ya. Puede ser el hilo, y bueno, la lana, que hay lanas, ahora hay calcetas con cobre, que es un poco protector ahí de los microorganismos. Por supuesto que todas las calcetas sintéticas hay que tratar de evitarlas, porque así como a cualquier persona favorece, ¿no es cierto?, la sudoración, y esta sudoración va a acarrear hongos también en los pies, que eso también para el diabético es complicado porque también se transforman en heridas. ¿Sí? Ahora, esta enfermedad mencionamos que está al inicio, ¿no?, mayormente asociada a personas avanzadas de la edad, pero en el caso quizás de jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes, ¿se suele también generar o son menos propensos? Sí, puede suceder, pero siempre va a ser después de unos años en que ya ha transcurrido este mal control metabólico. Por ejemplo, si un paciente es detectado, bueno, pensemos en que muchas veces si la diabetes se detecta por una enfermedad, como uno dice por hallazgo, que quiere decir que fueron al hospital, lo hospitalizaron por ese motivo, y en los controles detectaron una glicemia muy alta y empezaron a hacer seguimiento, y este paciente ya no es hiperglicemia del momento, es un diabético, y ahí uno no sabe de cuándo está la patología. Entonces, muchas veces no sabemos si el diagnóstico es de ahora, es reciente o es un diagnóstico de años. Entonces, está como eso un poco en el aire, cómo saber realmente cuando se detecta por hallazgo este diagnóstico, cuánto tiempo lleva el paciente.
se suele pensar que después de 5 años de un diagnóstico de la enfermedad y de un mal control metabólico, pueden aparecer complicaciones, ya sea de los riñones, de la vista y también de los nervios, y en este caso de los nervios que irrigan los pies. Ahora, no sé si tenemos cuánto es el porcentaje de la población a nivel país. Sí, que la verdad es que hay un estimativo que siempre, para la diabetes tipo 2, que dijimos que es la diabetes como del adulto, que lleva más años y que en el fondo tiene como un seguimiento de más años, de más larga data de la diabetes, entre el 30 y el 50% es como amplio, porque a nivel país hay alrededor del 40% de los diabéticos que tiene pie diabético, ¿ya? Pero es oscilación entre el 30 y el 50% porque hay sectores donde ha llegado al 50% de la población y en otros es un poco más baja, y que va un poco también con el nivel educacional y el nivel de educación que tienen ellos, ¿no es cierto?, como su nivel, por ejemplo, de enseñanza media, universitaria, como el nivel de educación al asistir a los controles y que vayan a las educaciones. Eso también es como un punto relevante. Qué tan educados y qué tanto están como adheridos al tratamiento, se preocupan de seguir las indicaciones. Pero en general es más del 30% de los diabéticos tienen esta patología, y de los diabéticos que ya han hecho herida de pie diabético en algún momento de su vida, más del 50% va a volver a ser una nueva úlcera, una nueva herida. Perfecto. Recomendaciones entonces para la comunidad, ya sabemos entonces que está contemplado en el programa GES. Sí, bueno, de las recomendaciones como para cuidarse en sí, el riesgo obviamente de no ser diabético, que sabemos que hay un componente hereditario, ya que si uno tiene papá, mamá, con la diabetes va a haber un porcentaje más grande de riesgo que yo tenga la diabetes, pero una vez ya estando la diabetes, el cuidado de la dieta, ¿cierto?, asistir a los controles que están citados, seguir el tratamiento médico, porque si ya hay un tratamiento que está establecido, que se está viendo la evolución trimestralmente, se está controlando el peso, ¿no es cierto?, se están viendo exámenes sanguíneos también trimestralmente, hay que seguir este tratamiento, ¿ya? Probablemente cada 3 meses se va a ir evaluando, y a lo mejor este paciente que estaba con un medicamento solamente a tomar va a necesitar insulina, seguir la insulina. Ha ido como cambiando mucho la visión de este tratamiento, que antiguamente decían que los diabéticos que estaban como en las últimas usaban la insulina, y eso no es así. A veces desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad hay muchos pacientes que ya comienzan con insulina, y eso ayuda mucho a mantener un nivel glicémico más aceptable. Bueno, y obviamente en los pacientes diabéticos que ya tienen unos años de diabetes, seguir mucho más exhaustivo el control de los pies, con el calzado, ¿no es cierto?, con evitar también el uso de guateros, de braseros, todo lo que sea calentarse los pies, es poner el guatero en la cama y retirarlo al momento de acostarse, ¿ya? Y si va a estar con algo, por ejemplo, proteger con una calceta o con una calceta de polar, que son bastante calentitas, en vez de poner algo que vaya a quemar los pies, porque la verdad es que no se van a dar cuenta hasta el momento que ya está hecha la herida. Calientacamas también, entonces. Calientacamas podrían calentar la cama, pero en el momento de ingresar a la cama se apaga. Perfecto. ¿Sí? María Inés Ramírez, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, agradecemos su presencia y por supuesto esta interesante conversación, que esperamos también a la comunidad le haya sido un gran aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente. A ustedes en sus casas o en su lugar de trabajo, no sabemos desde dónde nos están viendo, los invitamos a separarnos muy brevemente. Yo aprovecho de despedirme, los dejo invitados a las 14 horas a nuestro noticiero de media tarde. Seguimos con emprendedores, ya están llegando. Francisca Balmaceda regresa a El Estudio. Chao, chao.